Bueno, bienvenidos. Vamos a comenzar el último bloque de cirugía refractiva. Este bloque sobre lentes fáquicas que va a estar muy interesante acá en Oftalmo Córdoba 2020. Adelante, Andrés, con tu presentación. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Retomamos el segmento de refractiva. Vamos a comenzar con lentes fáquicas. Desde Barcelona vamos a presentar al doctor Daniel Ellis. El doctor Ellis tiene una vasta experiencia en cirugía refractiva y es uno de los cirujanos que más lentes ICL ha implantado en el mundo. Es un honor tenerlo con nosotros en Oftalmo Córdoba. Sabemos el esfuerzo, en Barcelona son cerca de las 12 de la noche, así que agradecemos al doctor Ellis por estar presente acá en este nuevo Oftalmo Córdoba virtual. Así que puede empezar su presentación, doctor. Muchas gracias por la presentación. Agradeceros a todos los organizadores de Oftalmo Córdoba y al doctor Bianchi la invitación. Es un placer estar con ustedes y a mí me toca, dentro del bloque de lentes fáquicas, hablar de la ICL Evo Viva. La ICL Evo Viva no es más que una lente fáquica que va a corregir miopía y presbicia intentando conservar el cristalino y la visión cercana. ¿Qué hace Evo Viva? Evo Viva está diseñada o está fabricada para intentar dar un foco continuo de visión intermedia y cercana, además de corregir la visión lejana. Y eso ha ayudado, o la gran ventaja de este tipo de lentes fáquicas es que lo que no consiga la lente, o los límites o las limitaciones de la lente, las va a suplir el remanente de acomodación del cristalino. En ese sentido, vamos a ir viendo que la lente está diseñada en una óptica EDOF asférica que genera que los rayos de luz se concentren o se repartan de este modelo que se ha denominado cáustico, que muy bien no sé qué quiere decir, pero que en el fondo lo que significa es que, en comparación, como podéis ver aquí, a una lente monofocal, lo que hace es mantener un punto de enfoque a medida que nos vamos acercando al punto objeto mucho más nítido y mucho más claro. Esa es la idea y esa es la finalidad de este modelo o de esta óptica de esta lente. Lo mismo podéis ver aquí en esta imagen, que es un patrón multicromático en donde hay una transición de colores que no significa más que una transición de puntos de enfoque donde se va a mantener una cierta nitidez del punto a pesar de que el objeto se vaya acercando. Con lo cual, la ICL nos va a corregir el defecto mióptico para lejos y la óptica EDOF asférica nos va a dar ese punto de foco de transición cerca intermedia, o es lo que pretende la lente. Para demostrar esto se fabrica esta nueva lente que va a ir en este tipo de caja o de envoltorio y que, como único elemento diferencial respecto a una ICL estándar de las que estamos acostumbrados a poner miópica, va a ser este punto de aquí, que no es más que un agujero de espesor no completo, es decir, no es un agujero total, sino es un agujero de espesor parcial para diferenciarla de las lentes que no lleven esa óptica asférica. Yo he implantado 10. Ahora os explicaré el estudio que hemos hecho y que ya está publicado, y realmente cuando implantas la lente, si obvias esta pequeña marca que se ha hecho aquí, no eres capaz de discernir ni de diferenciar una ICL miópica de este tipo de ICL. Como os he dicho, óptica asférica, tipo EDOF, no difractivo, y por lo demás exactamente igual en modelos, en tamaños, en zonas ópticas y en pasos de diámetro de la lente, de 12,1 hasta 13,7, de menos 0,5 a menos 18, y con ópticas, dependiendo de la potencia, entre 4,9 y 6,1 milímetros de óptica real de la lente. La ICL Evo Viva está indicada, según la casa comercial, tanto en uso de ojos fáquicos como de ojos pseudofáquicos para corregir visión lejana, intermedia y cercana, y
en rangos de edad comprendidos entre 21 y 60 años. Lo de 21 obviamente no es para un paciente fáquico, pues no va a ser presbita, sino es para aquellos posibles pacientes pseudofáquicos con edades jóvenes en los que tienen un defecto de visión de cerca. Como hemos dicho, corrección de menos 0,5 a menos 20 en visión lejana, como cualquier ICL miópica, y siempre con la necesidad de una cámara anterior igual o superior a 2,8 milímetros para poder ser implantada. Como contraindicaciones, las típicas, cualquier patología ocular, embarazo o lactancia y cámara anterior insuficiente. Y para demostrar que esto que se pretendía pues realmente es así, se desarrolló un estudio clínico en el que participamos 5 centros. Como os voy a enseñar aquí, 70 ojos. En el mundo no hay más de 100 ICLs de DOF implantadas, por tanto la experiencia es corta, donde el punto primario, el endpoint de este estudio era ver si esta lente conseguía una agudeza visual no corregida de cerca mejor o igual a 20-40. Eso es poco, pero era el punto de partida y a partir de ahí ver qué es lo que realmente conseguíamos. Para ello se implantaron estas lentes en un grupo de pacientes con una edad promedio de 48 años y medio, entre 41 y 59, 11 hombres, 24 mujeres, todos ellos caucásicos, puesto que los países de estudio eran Bélgica y España, con lo cual la raza predominante es caucásica. En el 98% se consiguió este endpoint, este punto de partida, es decir, en el 98% de los ojos implantados conseguimos una agudeza visual de cerca sin corrección de cerca, pero con corrección de lejos, con la máxima corrección de lejos de 20-40 o mejor. Y además se consiguió, lógicamente, la corrección de la miopía que iba asociada. Los pacientes implantados fueron pacientes entre menos 11 y menos 1 dioptrías de miopía y el resultado final osciló entre más 0,75 y menos 2 de equivalente esférico. Aquí había algún paciente con un astigmatismo que aumentaba este equivalente esférico negativo. Y, como os digo, en promedio se pasó de 5,5 a 0,6 dioptrías de miopía tras la implantación. Esto para mí es de lo más importante. ¿Qué pasó en visión no corregida? Pues mejoró 10 líneas en visión de lejos, lógicamente eran pacientes miopes. Algo que me gusta mucho, mejoró 8 líneas la visión intermedia y 6 la visión cercana. Diréis, ¿cómo puede mejorar un paciente miope la visión cercana? Eso chirría. Un paciente miope ve perfecto de cerca, tenga la edad que tenga. Bueno, esto es visión cercana no corregida después del implante versus visión cercana con corrección de lejos antes del implante. Es decir, el paciente de 56 años con su corrección de miopía, cómo veía de cerca solo con la corrección de miopía versus a cómo ve de cerca después con la implantación de la lente. Pues mejoraba 6 líneas y media de visión. Esto es lo mismo. Antes la visión era peor a 20-40 en el 100% de los casos, mientras que el 100% de los casos después del implante era mejor o igual a 20-32 y el 71% era mejor o igual a 20-25 en cerca, insisto. Esto es de lo más bonito que os voy a enseñar hoy. Esta es la curva de desenfoque previa de los pacientes, línea continua, y post línea discontinua. Aquí se ve claramente que no hay una pérdida significativa en visión de lejos y hay una ganancia clara de 1 dioptría y media aproximadamente por un lado y 0,25 por el otro de esa extensión de foco que genera la lente. Por tanto, diríamos que en curva de desenfoque esta lente permite o mejora 1 dioptría y media la visión de cerca, que junto a la presencia de un cristalino parcialmente acomodativo nos da una muy buena visión de cerca. No hay pérdida de sensibilidad del contraste ni con ni sin luz, ni con o sin deslumbramiento. Y el cuestionario subjetivo del paciente de cómo me encuentro, cómo estoy, pues realmente con buena luz las puntuaciones son excelentes, 9 y 10, 9 y 10, mientras que con poca luz, lógicamente, también es algo peor y estamos en 7, 8, 7, donde destaca siempre la visión intermedia, la cual cosa también es muy importante, puesto que cada vez más somos usuarios de visión intermedia en ordenadores y en otras actividades diarias. En cuanto a seguridad, al primer mes, un 14% de los pacientes tuvieron un descenso transitorio de la mejor visión corregida de lejos, es decir, esta lente en los primeros meses penaliza algo de lejos.
solo un sujeto, solo un paciente, los dos ojos del mismo, tuvo que ser explantado y no terminó el estudio. Este era un paciente hemétrope, con lo cual, si bien una mosca no hace verano ni una aguja se puede encontrar en un pajar, habría que pensar que esta lente no es para sujetos hemétropes presbitas, sería para aquellos sujetos que tengan algún defecto refractivo en lejos y además tengan presbicia. Y la pérdida de mejor agudeza visual corregida a los 6 meses fue de media línea de promedio. Es decir, esta lente puede penalizar un pelín en visión lejana a costa de mejorar mucho, y mucho lo digo en mayúsculas, visión intermedia y cercana. En resumen, y para terminar, es efectiva corrigiendo la visión cercana. En nuestro estudio, el 98% de los pacientes mejoró a 20/40 o más. Hubo una mejora significativa y clara en visión no corregida lejos, intermedia y cerca en 10, 8 y 6 líneas respectivamente. Hubo una pérdida transitoria en visión lejana, sobre todo el primer mes, hasta que el paciente no aprende a ver o a trabajar con este tipo de lente o a adaptarse a la visión de este tipo de lente. Y el 92% de los pacientes a los 6 meses nos dijeron que estaban satisfechos y que repetirían esta misma cirugía. Muchas gracias, no me extiendo más por cuestión de tiempo y si queréis en ruegos y preguntas podemos detallar alguna cosita más. Muy buena la presentación, Daniel. Mi pregunta sería, ¿cuál es el paciente ideal como para comenzar a colocar, a implantar estas lentes y que sean de nuestro armamento? Vamos a ver, la experiencia fantástica, larga y genial de cualquiera de nosotros son 10-12 lentes, con lo cual te contesto lo que yo creo, no lo que es verdad, porque todavía no sé lo que es verdad. Yo te diría que tu primer paciente, 48-50 años, miope de 5 o 6 dioptrías. Que le alejes un poco que el tenga foco un defecto también. refractivo de lejos, que con su corrección en gafa o en lente de contacto ya note una presbicia, ese es el paciente ideal. Pero que tenga un defecto refractivo de 5, 6, 7 dioptrías en lejos es ideal, porque esa pequeña penalización que le va a hacer el primer mes y medio la va a tolerar muy bien. Los pacientes que se iban a la hemetropía se implantaron 2, uno se tuvo que explantar y el otro no estuvo contento hasta los 6-7 meses. Tampoco recomendarías empezar con pacientes con anisometropía, ¿cierto? No hay experiencia porque el estudio limitaba a pacientes con visión de 20/20 corregida en lejos y que yo sepa no hay ningún implante bilateral en paciente anisométrope, con lo cual no te puedo contestar. Pero de entrada te diría que hay que empezar por lo fácil, por donde vamos a ganar, y en el paciente miope de 6-7 dioptrías en lejos vamos a ganar, le hagamos lo que hagamos con una lente fáquica. Y en cerca ese paciente, si tiene 48, 50, 52 años, ya percibe claramente que tiene una limitación cuando corrige su miopía. Mientras que si usamos esa lente en pacientes de 38, 40, 41 años con la idea de que retrasemos o que ya no le aparezca la presbicia, como ese paciente no ha percibido lo que es ser presbita, pues la penalización en lejos o la dificultad en lejos le va a penalizar mucho más que el beneficio en cerca, porque no ha notado esa pérdida en cerca todavía. Entonces, mi paciente ideal sería eso, -5, -7, 50 años. Se entiende muy bien. Confírmame, yo creo que no, pero la técnica quirúrgica no varía de lo que es una ICL esférica. Exactamente igual que una ICL. Si no le miras el puntito que tiene en proximal derecho, en la zona entre óptica y ápticos, no eres capaz de discernir ni de diferenciar una ICL miópica de una ICL DOF o una ICL EVO Viva. Es exactamente la misma cirugía, exactamente el mismo comportamiento de la lente, y yo lo he intentado y salvo que lo sé y le veo ese agujerito parcial en el reborde de la óptica o en la parte áptica de la óptica, no soy capaz de saber qué lente lleva. No le veo un brillo, no le veo un cambio en la lámpara de hendidura, no le veo un reflejo raro en el microscopio de quirófano, no consigo ver nada en la óptica
que me permita decir que eso es algo diferente a una ICL miópica. Yo personalmente las coloco por incisión en temporal, pero acá en Argentina hay varios cirujanos que la colocan por vía superior o temporal superior y luego la rotan dentro del ojo. ¿Cuál es tu técnica quirúrgica para las ICL? Yo uso ICL tórica por encima de una dioptría, con lo cual en esa paciente con una ICL tórica o en el paciente esférico puro me voy a temporal, porque es donde estoy más cómodo y donde yo induzco menos astigmatismo. Y en ese paciente entre media 0,75, alguna vez una, que quiero no ponerle una tórica para no incrementar el precio y no hacer más difícil o más compleja la cirugía, me voy a eje más curvo. Pero el 90% de mis ICL serán vía temporal. Pero por mi comodidad, porque induzco menos astigmatismo y porque me siento cómodo ahí. Yo creo que no hay una incisión o un eje o un meridiano de incisión mejor o peor. Es donde tú te sientas cómodo y donde te hagas tu cirugía a gusto. Muy bien, Daniel. Bueno, no sé si queda una pregunta para el doctor Ellis ahí en el piso. No, lo único que haríamos entonces con esta lente, que le haríamos ganar al paciente unos 10 años de visión cercana hasta que después se pueda llegar a realizar una cirugía facorefractiva. Depende a qué edad le implantes. Vamos a ver, la experiencia nos ha dicho que pacientes con 55 años y esa lente leen perfecto sin gafas. Por tanto, si la implantas a los 40 le ganarías 15. Si la implantas a los 45 le ganarías 10. Yo creo que la idea de la casa comercial es implantar esa lente por encima de los 30, pero debemos pulir muy bien esa penalización que tienen lejos para implantarla en un paciente no presbita. Entonces yo diría que le ganas de 10 a 15 años tranquilamente a una facorefractiva y te cubrirá ese grupo de gente de 40 a 50 y pico que no le quieres hacer un cristalino, pero que si le pones una lente que no sea en monovisión, pues le vas a penalizar en cerca. Yo creo que tiene su cabida. Lo que hay que pulir un poquito las indicaciones o saber manejar un poquito mejor la lente con la experiencia para que no tengamos ese mes de, bueno, no es un paciente descontento, pero no es el paciente pues entregado que tenemos con una ICL que el día siguiente te besa. Seguramente el año que viene nos vas a contar un poquito más con la experiencia a dónde se va encajonando la verdad la lente, ¿no? Bueno, muchas gracias. Seguro, porque ahora ya la tenemos disponible en España y ya vamos a empezar a ponerla con un poquito más menos de limitaciones. No podíamos poner más de media dioptría de cilindro, teníamos que implantar solo pacientes que vieran 20-20 en lejos y tuvieran presbicia. Bueno, una serie de limitaciones de los estudios que hacen que para muchos sea bueno, pero para algunas cosas pues te quede un déficit en saber a quién va y a quién no le va esta lente. No creo que sea universal, sinceramente. No es para poner a un paciente de 45 años de métrope, no. Pero nos va a dar un hueco donde nos va a solucionar problemas que hasta ahora quizá no sabíamos muy bien qué hacerles. Excelente. Bueno. Creo que es una tecnología nueva que hay que darle tiempo, hay que probar la seguridad, la eficacia con diferentes estudios, pero como dice el doctor Rivero, lo analizaremos más precisamente el año que viene, cuando el doctor ya tenga muchos más casos seguramente. Doctor Ellis, muchísimas gracias. Vamos a continuar con el próximo disertante, que es el doctor Luis Zunino, quien nos va a hablar complicaciones de Artisan y Artiflex. El doctor Zunino es trainer de estas lentes hace más de 10 años para Latinoamérica. Es un reconocido cirujano de córnea y refractiva. Nos prometió mostrar unas complicaciones severas y eso lo puede realizar porque es realmente un cirujano muy habilidoso. Así que, Luis, sin más preámbulo, adelante con tu presentación. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Ante todo quería agradecer a los organizadores del Congreso por la invitación
Y bueno, ya promediando un poco el final del Congreso, este video, esto que les voy a presentar, trata de transmitir una enseñanza tanto a los más jóvenes como a los más experimentados. A los más jóvenes para no desganarse cuando tienen una complicación, que en mi caso creo que esta fue la peor complicación que tuve con lentes fáquicas, con lentes Artiflex, y a los más experimentados que tenemos que estar alerta porque a pesar de que tengamos la experiencia que creemos que tenemos, nos puede llegar a pasar este tipo de situaciones. Este era un paciente de 39 años, como pueden ver, con una miopía moderada, un astigmatismo bastante importante, una profundidad de cámara correcta, que me lo envían porque no se podía corregir su vicio refractivo con láser. Aparte, en alguna otra clínica le habían dicho que tenía diagnóstico de queratocono. Era un paciente que estaba muy motivado por prescindir de sus gafas, y eso realmente juega a favor de poder colocar una lente fáquica. Cuando miramos la topografía y la paquimetría, no nos hace falta mucho para darnos cuenta de que era un ojo con un astigmatismo y una miopía y no tenía ninguna degeneración ectásica de la córnea. Por lo tanto, con una muy buena corrección, con sus gafas, le ofrezco colocarle una lente Artiflex tórica en ambos ojos. Comienzo por su ojo no dominante, que es el ojo izquierdo, como pueden ver aquí, y aquí tenemos la hoja de ruta, el mapa, en el cual íbamos a hacer la cirugía. Bueno, acá tenemos la cirugía, en el cual uno cuando coloca un Artiflex sabe que tiene un poquito más de habilidad quirúrgica que necesita para colocar en relación a Artisan, y cuando uno coloca un Artiflex tórico necesita todavía un poquito más de habilidad porque tiene que colocarlo en el eje que corresponde y como corresponde. Las incisiones que yo uso para esta lente nunca bajan de 3 milímetros. He intentado colocarlo por 2.75 y realmente me ha resultado un problema, así que hago el clipeo como corresponde, y una vez que uno tiene las dos ópticas clipeadas, prácticamente se relaja, cree que la cirugía terminó y que ya está todo bárbaro. Entonces, cuando voy a hacer la iridectomía, la cirugía anterior había sido una PHPB en un niño, en el cual uno corta como un cartón, y como pueden ver, las ramas de la tijera se enredan en el iris y se arranca todo el iris, provocando una diálisis iridiana por un lado, obviamente una exfaselación del iris, un IPEMA en la cámara anterior, y realmente una cirugía que estaba prácticamente terminada se convierte en un desastre. Entonces, bueno, acá viene el momento donde les pido que se pongan en los pies del cirujano, los zapatos del cirujano, y piensen qué haría uno acá, porque realmente el ojo no se ve tan mal, pero en realidad yo sabía que tenía una diálisis iridiana y que realmente el estroma meridiano estaba muy mal y no lo podía ni siquiera reposicionar. Entonces decido cortar el iris que no podía reposicionar en el ojo, y luego de muchos intentos, acá está todo muy resumido, le doy 3 puntos a la incisión y la cirugía termina, y ustedes ven y dicen, bueno, tan mal no le fue, la iridectomía está desprolija, pero realmente el ojo no ha quedado mal, ha quedado bastante bien. Bueno, era lo que yo me esperaba, pero al otro día el paciente tenía cuentadedos, tenía aumento de la presión intraocular, tenía 30 milímetros de mercurio y obviamente el ojo estaba realmente muy, muy mal. Bueno, le hice el tratamiento, obviamente antiinflamatorio. Yo sabía que el lente estaba bien clipeado, sabía que era una hemorragia que se tenía que reabsorber. El paciente, obviamente, que pide que lo reoperen. Acá es donde uno se tiene que calmar, y los años de experiencia le explican que en estos ojos hay que tratar de esperar y ver cuál es la situación que uno tiene que, cuál es la actitud médica que tiene que adoptar, no lo que el paciente quiere ni lo que el paciente les pide. Bueno, efectivamente, con el tratamiento a la semana, el paciente recupera 4 décimos de visión. No nos olvidemos que, como bien decía el doctor Elías en su charla anterior, cuando el paciente viene de cuentadedos y ve 4 décimas y el otro ojo sigue viendo cuentadedos, el paciente estaba contento. Yo no estaba contento, pero el paciente sí. Entonces me dice que se quiere operar el ojo derecho. Bueno, le opero el ojo derecho a las 24 horas, esto era a las 24 horas del ojo derecho, y ahí fue donde el paciente me dice, doctor, yo le expliqué la situación del ojo izquierdo, ¿no? Pero con este ojo veo en HD, veo que es increíble, y la verdad que este ojo a las 24 horas estaba espectacular.
¿Qué enseñanza quiero tratar de dejar con esto? Aparte de lo que les dije al comienzo. Al mes posoperatorio el paciente estaba así, y lo que yo les quiero comentar que este paciente lo operé en el año 2014. Hoy, 6 años después, 6 años y medio después que lo operé, el recuento endotelial está estable, la córnea está estable, y quiero mostrarles que muchas veces uno a veces penaliza estas lentes por su daño endotelial. Y realmente cuando uno, a pesar de la situación que tuve y a pesar de la complicación, hace las cosas correctamente, realmente el endotelio tiene su aguante, y realmente no tuve mayores complicaciones que estas. Bueno, nunca deben cantar victoria antes de terminar completamente una cirugía, y siempre es muy importante evaluar al paciente muy meticulosamente al otro día de operado. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, y los dejo para que quieran hacer alguna pregunta. Bueno, muy interesante, Luis. La verdad que increíble la paciencia para esperar ese ojo al otro día después de ver el lipema que tenía. Tuviste muy bien, tuvo buena recuperación, así que no sé si ahí en el piso tienen alguna pregunta. Si no, en honor al tiempo, seguimos con el próximo disertante. Una pregunta a Luis. Quería felicitarlo. Sabemos lo gran cirujano que es, y por eso él se animó a esperar a ese paciente. Le encontraste la presión quizás, no sé, en 30. Si hubiese tenido 60 de presión con ese lipema, ¿lo hubiese metido a quirófano sí o sí, Luis, o también lo hubiese esperado? Bueno, en realidad lo que uno tiene que tener en consideración que cuando la visión pasa de cuentadedos a no luz, quiere decir que indudablemente ya estás generando un daño importante en el nervio óptico. Si hubiese tenido 60, muy probablemente lo hubiese metido para bajarle la presión, pero sin importarme lavar la cámara, ¿ok? Y de paso, cuento algo chiquito, una vez sola me pasó de terminar una cirugía de Artiflex impecable, y que la paciente me llamara el otro día y me dijera, estoy viendo un poquito menos, y bueno, llamame en 2 horas, y ahora no estoy viendo nada, doctor, y cuando la veo tenía un lipema total que había sangrado la iridectomía. Sencillamente la dejé, y se solucionó absolutamente todo a los 3 días. Pero es importante lo que dice Noé, presiones muy altas realmente no van solo con tratamiento médico, sino que hay que hacer un tratamiento quirúrgico, ahí sí, sin duda. Y Bueno, sobre Luis, todo el reposo, ¿no? Luis, muchísimas gracias por tu participación y muchísimas gracias por tu apoyo en el módulo de refractiva. Estuviste muy activo con Andrés, con Germán, con Patricio, así que muchísimas gracias, Luis. Un abrazo Gracias grande. a ustedes. Gracias. Bueno, vamos a pasar con el próximo disertante, el doctor Sebastián Suárez Anzorena. Seba, la verdad que es un amigo, es actual miembro de la clínica de Kaufer y oftalmólogo de referencia en el Hospital Oftalmológico de Buenos Aires, un gran cirujano, una gran persona. Así que, Seba, adelante. Muchísimas gracias por la invitación a este nuevo episodio de Oftalmo Córdoba 2020, a los hermanos Jovelina y todos los organizadores. Les voy a contar un poquito qué es lo que hago yo cuando tengo que operar a un paciente miope que no es buen candidato para excimer láser por sus características anatómicas. Utilizo hace 10 años las lentes Artiflex, que estaba comentando recién el doctor Zunino. Para hacer un poquito de raconto histórico, el doctor Jan Worst, el holandés, hacia finales de los 70, diseñó un sistema de fijación muy novedoso para la época, que consistía en 2 garras o ganchitos para fijar el lente al estromeridiano. Esto fue la técnica que se utilizó para tratar la faquia posterior a la cirugía intra-extracapsular de esa época, y luego a partir del año 1986 se utilizó para lentes fáquicas rígidas y luego plegables en pacientes miopes jóvenes. La historia cuenta que él se inspiró en la naturaleza, en las garras de la langosta, para hacer este diseño tan novedoso para la época, y como ven, lleva un sistema de clipeo, como mostró Luis Zunino recién en el lente tórico, que tiene su pequeña curva de aprendizaje, pero que cualquier cirujano de segmento anterior puede hacerlo. El lente que yo más coloco es el lente Artiflex miópico. Debo agradecer al doctor Patricio Gallev, que también me ayudó mucho en mis primeros casos. Es un lente plegable de 3 piezas. El material de la óptica es polisiloxano de 3ª generación, tiene un tallado esférico que previene el glare, y tiene
ápticas de polimetilmetacrilato, que es la parte rígida del lente, que es la que se va a clipear al iris, con un diámetro total de 8,5 milímetros. El lente se puede insertar, como decía Luis, a través de incisiones de 3,2 de una forma cómoda o hasta 3 milímetros, lo cual hace que la cirugía termine con una incisión autosellada y que habitualmente no necesitamos suturas. Los rangos dióptricos de miopía van del 2 a 14,50, con cilindros que llegan a corregir 5 dioptrías de toricidad. El enclavamiento se hace en la zona medio periférica del estromeridiano, que es la parte que es relativamente inmóvil, y esto nos provee de un excelente posicionamiento, ya que no depende de las estructuras anatómicas del ojo, sino del cirujano donde lo vamos a centrar al lente, y evita la rotación que puede pasar con otro tipo de lentes. Esto se va a poder colocar habitualmente delante del iris, en forma horizontal, vertical u oblicua, para mayor comodidad del cirujano o para seguir el eje de la toricidad. Y en caso de afaquia, como se habló más temprano, se puede colocar en forma retropupilar. Lo que tiene de genial este lente para mí, como beneficio comparado con los lentes de cámara posterior, es que un único tamaño de lente va a ser útil para distintos tamaños de ojo y no tenemos que estar haciendo mediciones de sizing o nos evitamos los problemas de volt que puede llegar a haber con las ICL. Como vemos, la lente permite una dilatación y una midriasis farmacológica habitual para examen de la retina y se puede enclavar en cualquier posición. Las indicaciones son básicamente pacientes que tienen miopías altas o moderadas que no son plausibles de tratamiento con excimer láser, o que presentan una miopía más baja pero con una topografía que nos parece un poco irregular o sospechosa de un procedimiento de ectasia, o una paquimetría delgada que no nos permite trabajar con el excimer. Y a diferencia del excimer, aquí lo que hacemos es respetamos la biomecánica corneal, por ende no generamos riesgo de ectasia. Es un procedimiento que eventualmente se puede ser reversible, ya que el lente, si hay algún problema, se puede explantar por la misma incisión, y no vamos a estar induciendo ni ojo seco ni aberraciones ópticas de alta orden que pueden afectar un poco la sensibilidad del contraste. Habitualmente lo hacemos en pacientes mayores de 21 años, que tienen una estabilidad refractiva ya comprobado y que no tienen ninguna patología que contraindique el implante del lente, y que respeten los lineamientos de la casa matriz en cuanto a un endotelio sano y una profundidad de cámara anterior que supere los 3,2 milímetros desde el epitelio corneal a la cara anterior del cristalino. La evaluación preoperatoria es muy similar a cualquier paciente que se opera de cirugía refractiva. Necesitamos hacer una refracción subjetiva minuciosa con un descanso adecuado de las lentes de contacto, un buen examen del segmento anterior con lámpara hendidura, donde vamos a mirar la pupilometría en condiciones escotópicas para prevenir glare y disfotopsias en el posoperatorio, examen del fondo de ojo, por supuesto, para descartar patología retiniana, y dos cosas que son muy importantes son el conteo endotelial, que vamos a seguir a largo plazo del paciente que tenga un endotelio sano, y la medición de la profundidad de cámara anterior, que la podemos hacer con, por ejemplo, el equipo de Carl Zeiss de OCT Visante, que tiene un software donde se simula el lente intraocular en el preoperatorio y nos permite ver todos los diámetros de profundidad de cámara anterior y el espacio que hay entre la cara anterior del lente y el endotelio, y respetar así los márgenes de seguridad para tener buen pronóstico a largo plazo. También el mismo sistema o el mismo software emulador se puede trabajar con el Pentacam, como ven la foto superior es el preoperatorio, y coincide mucho con las fotos del posoperatorio, las mediciones. Lo que es lo más sencillo en este caso es el cálculo del lente. La potencia lo hacemos solamente con 3 datos, se ingresa en el calculador online de la página la refracción aérea del paciente, las queratometrías y la profundidad de cámara anterior, y esto trabaja con la fórmula de Van der Heide, que es muy, muy exacta y predecible. La técnica quirúrgica, algo habló Luis, pero les voy a contar lo que yo hago anestesia subtenoniana, tengo al paciente con pilocarpina previa, marco 9 milímetros entre una y otra paracentesis que van a estar direccionadas hacia el sitio de enclavamiento, luego colocamos un viscoelástico cohesivo y ahora hacemos la incisión principal de 3 o 3,2 milímetros, cargamos el lente en esta espátula que provee la casa Optec que la distribuye, y luego esto se implanta dentro del ojo, de una manera muy, muy sencilla. Una vez que está dentro del ojo, se lo va posicionando y centrando tanto en el eje vertical como horizontal, y luego se hace la maniobra bimanual de enclavamiento, que por ahí es lo que lleva un poquito de aprendizaje, pero yo creo que es una destreza que cualquier cirujano de segmento anterior que maneje, por ejemplo, una capsulorhexis puede llegar a hacer, ¿sí? Una vez con el lente centrado y colocado, lo que se hace es la iridotomía periférica, que acá por suerte no sangró, no tuve complicaciones, y luego hidratamos las incisiones y
nos dedicamos a lavar bien, en forma meticulosa, el viscoelástico y chequear el centrado. Si no estuviera bien centrado, se puede desclipar y volver a clipar. Los resultados, como vemos en el estudio multicéntrico europeo, son excelentes a nivel refractivo, ya que logramos una agudeza visual postoperatoria sin corrección, similar a la mejor corregida preoperatoria, y una estabilidad refractiva que el paciente ya al día siguiente tiene una refracción que se conserva a lo largo de los años de seguimiento. Acá vemos la eficacia del cálculo con la fórmula de Van der Heide, casi el 80% tenemos en más o menos 0,50 del target, y sin fluctuaciones importantes de la presión ocular, no va a generar glaucoma esta lente. Las complicaciones a largo plazo son muy pocas, escaso porcentaje de glare, y en algunos casos sí tenemos algo de pigmento sobre la cara anterior del lente, que suele ser algo transitorio y resuelven espontáneamente. Y muy importante el seguimiento del endotelio de los pacientes. Acá tenemos un estudio donde se lo siguió a 10 años, se ve que los 2 o 3 primeros años aumenta la tasa de pérdida fisiológica, y luego vuelve al ritmo normal de pérdida. Entonces tenemos pacientes que pueden tener el lente 20, 25 años sin generar un daño en el endotelio. Las ventajas que yo encuentro en este lente y por qué lo coloco respecto a otras técnicas quirúrgicas, bueno, no genera glaucoma como los lentes que teníamos de apoyo angular en el pasado, no alteramos la superficie corneal, no generamos aberraciones ópticas o ojo seco como el excimer láser, los daños de daño endotelial, los riesgos o de cataratas son mínimos si uno sigue los lineamientos de la casa matriz y hace una técnica quirúrgica adecuada. Tenemos excelentes resultados refractivos y una recuperación muy rápida. Este lente no se rota, no tenemos problemas con los tóricos, y lo que yo más encuentro beneficioso es que un único tamaño de lente nos permite ser insertado en distintos tipos de ojos sin necesidad de mediciones o cálculos complejos para ver el tema del sizing o el volt, que sabemos que en algunos casos nos pueden producir, si es un exceso de volt, con el ICL un glaucoma, y en casos de hipovolt, contacto con la cara anterior de cristalino y una catarata cortical anterior. Entonces, por eso es que yo elijo las lentes Artiflex, considero que son muy seguras, efectivas y predecibles a largo plazo. Muchísimas gracias por la invitación y por el tiempo. Muy bueno, Bueno, muy bien. Muy bueno, Seba, muy buena la presentación. Yo creo que la fortaleza principal de esta lente es que uno la puede visualizar, que la ve, que está en cámara anterior, entonces por ahí es más fácil el control, a diferencia de la ICL, que es la competidora natural. Exactamente. Pero a tu criterio, ¿cuál es la principal debilidad que tiene esta lente? Bueno, quizás junta un poquito más de pigmento esta que el Artisan rígido. Yo no he tenido grandes problemas ya que no quita visión. Y bueno, siempre está la duda del daño endotelial. Hace poco salió una publicación, creo que es la única que se hizo, que se comparó en un ojo Artiflex para corregir miopía y cilindros, que eran tóricos, y en el otro ojo le pusieron ICL tóricos. Y lo siguieron un grupo de pacientes de 50 ojos a 2 o 3 años, y se vio que la pérdida endotelial es exactamente igual en los dos ojos, la sensibilidad de contraste es la misma, la agudeza visual y el pronóstico es lo mismo. O sea, un ICL bien puesto, sin problema de sizing, es excelente y en el ojo queda hermoso porque casi no se lo ve. Este lente sí se ve un poquito más, pero siempre está la dificultad. Sabemos que en algunos pacientes la medición de white to white no equivale a la de sulcus to sulcus, y ahí es donde pueden venir a veces los problemas, y como son pacientes muy jóvenes, yo trato de evitarlo, a pesar de que, bueno, son pacientes de poca edad, digamos. Sebastián. Muy claro, Seba, muy bueno. Vamos a continuar con el siguiente disertante. Muy clara tu disertación, Seba. El próximo speaker es el doctor José Miguel Varas, desde Guayaquil, Colombia. El doctor José Miguel Varas es director del Centro Oftálmico Varas Samaniego, cirujano de mucha experiencia. Así que te escuchamos muy atentamente, Miguel, y gracias por participar de Oftalmo Córdoba. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias, Luis, por invitarme a participar. Antes de continuar, quisiera saber si ustedes ven una o dos pantallas. Al momento se ve una. Perfecto, entonces puedo continuar. Esta tenía mi duda. Entonces, bueno, yo quiero hablar un poquito de una complicación simpática, no es nada grave, pero es de un ICL tórico y tiene que ver mucho con el tiempo de cuarentena que tuvimos.
y ya les voy a explicar por qué y por qué tengo la importancia de lo del surco ovalado. Así que no tengo ningún conflicto de interés. Y esta charla voy a dividir en dos partes, una parte como de un video de introducción para poder hablar brevemente luego de lo que yo quiero, y luego vamos a revisar la ovalidad del surco, ¿ok? Así que este se trata de un paciente que yo creo que se había programado a finales del año pasado y que tuvimos una sorpresa tórica. Entonces el pedido de este lente se interrumpió por la cuarentena. Y bueno, finalmente se pidió el lente y como ustedes pueden ver, tuvimos la sorpresa de encontrar un resultado inmediatamente no esperado de su refracción. Era un paciente que tenía un cilindro bastante grande, pero uno no esperaba encontrar un resultado de 8 dioptrías en el posoperatorio, lo que quiere decir que el eje estaba mal calculado. Entonces, revisando todos los datos del paciente, como ustedes se pueden dar cuenta aquí, este paciente tenía en su ojo derecho su ametropía con la regla, que a veces es confuso esto del signo positivo cuando es a 90 grados, que significa que es un astigmatismo con la regla. Y como este lente lo tuve que pedir apresuradamente porque se perdió dentro del tiempo que espera el fabricante para hacer el pedido, entonces cuando repetí el pedido no caí en cuenta y repetí los datos del lente que estaba en la etiqueta, no el lente no siguiendo el protocolo normal. Entonces terminé pidiendo un lente que estaba a 90 grados de donde se debió haber pedido. Entonces, aunque se hizo una cirugía nítida, el resultado pues fue muy fuera. Entonces el plan, naturalmente, si está rotado a 90 grados, es cuidadosamente rotar este lente 90 grados. Curiosamente, bueno, el lente pues tiene su método de ser rotado con mucha maña, en el sentido que uno tiene que correr el lente, desinsertar las ápticas del surco, y luego tomarlo en otra posición y volver a desinsertarlo para irlo rotando lentamente. No se puede rotar como si fuera un lente pseudofáquico. Finalmente, la rotación no es que ofrezca mucha dificultad técnica, el resultado pues es muy satisfactorio después de la rotación. Yo normalmente marco al paciente con unas marquillas en la córnea, entonces pues el alineamiento es perfecto, no es ninguna sorpresa que el resultado va a ser correcto. Entonces, de pasar de tener casi 5 dioptrías a luego tener un resultado parcial, finalmente tener un resultado correcto, pues es lo esperado. Así que finalmente, una de las preguntas que este caso trae a colación es cómo es la anatomía del surco, si cambio de meridiano el lente, qué debo esperar en la distancia entre el cristalino y el ICL, porque el volt debe cambiar. Entonces hay mucho interés ahora por entender y poder predecir de una manera superior a la que normalmente sugiere el fabricante para predecir el tamaño del volt y el tamaño del lente que tenemos que escoger. Entonces yo creo que eso está en completa reevaluación y tenemos mejores metodologías. Sin embargo, revisando la anatomía del surco, hay un montón de estudios hechos comparando el surco horizontal contra el surco vertical. Finalmente, más o menos haciendo como una revisión de la literatura, en promedio de los casos estudiados, estos pacientes tienen 11 milímetros y medio en el surco a surco horizontal, pero en el surco vertical, como ustedes pueden ver, ahí el surco es más grande y entonces el lente tiene otro tamaño. En general, y más aún en los miopes, la diferencia es aproximadamente de medio milímetro, quiere decir es más grande en el plano vertical. Entonces eso me llamó a revisar los estudios que ha hecho Dan Reinstein sobre el tamaño o la escogencia del tamaño según varios parámetros. El problema del estudio que hace Dan es que se necesita una tecnología que nosotros no tenemos, y menos aún un aparato como la segunda generación del Artemis, que es este ultrasonógrafo de frecuencia extremadamente alta. Pero lo que sí es interesante es ver que hay fórmulas que usan el dato del surco a surco
para poder predecir el tamaño del lente ideal. Entonces, en el ojo derecho yo hice el ejercicio de simular el lente apropiado cuando está horizontal y en el ojo izquierdo cuando está vertical. Y que ustedes, como pueden ver, el lente ideal, según la fórmula de Kojima, pide que el lente sea un poco más grande. Dicho de otra manera, si le voy a dar la vuelta a un lente que he puesto horizontal y lo muevo verticalmente, quiere decir que voy a tener más espacio y debería disminuir el volt. Entonces, para mí es muy importante predecir ese tamaño. Entonces, habiendo revisado ya independientemente por mi cuenta diferentes fórmulas como la de Nakamura, Kojima, la de Doherty o la de Pepe Hernández Matamoros, en general se puede ver que hay una diferencia o yo esperaría una diferencia aproximada de 250 micras en el volt al pasar el lente de una posición horizontal a una vertical. Esto es muy simpático porque aquí en el OCT ustedes pueden ver que el volt, cuando el paciente estaba en la posición inadecuada, tenía 456 micras, que es muy bueno para un lente, o sea, una predicción bastante buena porque es menos de 500 micras. Sin embargo, yo sé que voy a rotarlo y voy a tener otra distancia. Así que cuando el lente se pasó a la posición ópticamente correcta para que el paciente esté perfecto, se disminuyó a 297 micras. O sea que en esta prueba estática tenemos una delta de 159 micras. Sin embargo, hay una bola curva en esta opinión, porque eso es lo que sucede cuando el lente está en una posición estática, pero sabemos que cuando hacemos las pruebas en condiciones escotópicas a una condición fotópica, ustedes pueden ver cómo el volt se disminuye. Sigue siendo un volt pequeño, un volt fisiológico, pero creo que en la observación del OCT dinámico, cuando uno quiere poner lentes como el del ICL, es una herramienta creo que fundamental para entender lo que está sucediendo. Porque si uno no conoce lo que está pasando, puede sesgarse por una medición estática. Así que la comunicación, lo que quiero decir es que se puede corregir un error de 90 grados, eso es muy fácil, simplemente se da la vuelta, igual que en cualquier lente tórico. El surco vertical en promedio es más o menos medio milímetro mayor que el del horizontal, eso hay que tenerlo muy en cuenta como un recurso en el caso de que haya un lente esférico que haya quedado con un volt muy grande. Debo hacer énfasis también en que las fórmulas nuevas son mucho más precisas que las fórmulas originales sugeridas por el fabricante. Y que el ICL, cuando se verticaliza, uno debe esperar un volt menor, aproximadamente 200 micras menos, pero no deberíamos esperar mucho más. Y toda esta predicción de datos y esta predicción de volt es indispensable si vamos a poner en el futuro más lentes de tipo ICL, especialmente como este nuevo, el Evo Viva, que podría tener una influencia mayor de pacientes por encontrarse en el rango de los pacientes presbitas. Así que quería compartir con ustedes esto porque me parece muy bonita la oportunidad de tener una documentación que no tenemos frecuentemente. Digamos, es cierto que la experiencia con los ICL es buena en general, pero no tengo 1000 lentes implantados como para decir que he rotado muchos. Este ha sido el único caso que he tenido que rotar, y no fue por el tamaño del volt, sino fue por un error mío en el momento de hacer el pedido de lente. Entonces me ha dejado como una puerta de investigación, de predicción muy interesante, y yo sé que pues hay muchas personas que están trabajando en este tema. Así que me encantaría discutir con ustedes este tema, porque pues es uno de los peros del ICL, es la predicción, y yo creo que podemos hacer un mejor trabajo. Muy buena la charla, José Miguel, te felicito. Yo tengo una pregunta, pero antes felicitarte por tu trabajo de las mediciones. La verdad que yo he rotado 2 veces dos casos de lentes ICL para disminuir un poquito el volt, y la verdad que uno logra un resultado, pero la verdad que no tenía tampoco las mediciones exactas de las distancias y la disminución de volt que vos manejaste ahí y que muy claramente los dijiste. Mi pregunta es, quirúrgicamente, ¿cuáles serían los tips que vos nos das para rotar esa lente y que no
y no sufrir ninguna complicación, ya sea en el cristalino o en la córnea. El lente no se debe rotar de manera en su propio eje, como si fuera un disco, ¿de acuerdo? Igual que como si fuera un lente pseudofáquico, sino que es un lente que tiene es decir, uno lo empuja, lo rota en la cola, luego se empuja en la cola, en la óptica inferior, rota la que está suelta, luego empuja y rota la que está suelta. Es decir, siempre se trata de apoyarse y rotar el lugar que está suelto, empujar y rotar el lugar que está suelto. Esa maniobra que ustedes vieron la hice sin viscoelástico, digamos, la idea es no volver a poner viscoelástico porque el enemigo probablemente de la rutina en el implante de un ICL es tener que remover apropiadamente el viscoelástico pesado y evitar el pico hipertensivo. Cuando uno hace esto, solamente bajo ya el lente in situ, cuidando de no evacuar el humor acuoso en su totalidad, se puede hacer sin la necesidad de esto. Creo que hay personas que han hecho rotaciones en la lámpara de hendidura. Yo pues tengo la suerte de tener un quirófano a la mano y puedo disponer de él. Y no se me ocurriría hacer esto en la lámpara de hendidura. Yo no creo que un paciente colabore lo suficiente como para poder hacer maniobras tan finas en la lámpara de hendidura. Sí aconsejo que sea en un quirófano. José Miguel, excelente, te felicito. En honor al tiempo vamos a continuar con el último speaker del Oftalmo Córdoba, el doctor Patricio Grayev. Pato es jefe del servicio de córnea y cirugía refractiva del Hospital Oftalmológico Santa Lucía. Así que terminamos con vos, Pato. Bueno, muchas gracias por la invitación a los hermanos Jovelina y felicitarlos también a Noé por el excelente congreso que han hecho. Y un honor estar aquí con estos colegas hablando de nuestras experiencias. Bueno, yo les quiero un poquito hablar de cuando tenemos pacientes implantados con lentes fáquicas que en algún momento desarrollan cataratas. Son pacientes miopes. Espera que no me pasan las... pacientes miopes altos, como todos sabemos, son pacientes que tienen mayor incidencia de cataratas, especialmente las nucleares, y como bien dijeron anteriormente, en el caso de ciertos implantes como los ICL, también una mayor incidencia quizás de cataratas subcapsulares anteriores. Entonces, tenemos que saber que el paciente miope tiene complicaciones inherentes a la cirugía de catarata mayores que la población normal, especialmente las relacionadas al desprendimiento de retina, y también a la mácula, la incidencia de membranas coroideas, de fobiosquisis, y luego las complicaciones inherentes a operar un ojo grande, ¿no? Esos cambios de cámara son desafíos que tenemos adicionales a una cirugía convencional. Y en algunos casos, especialmente en aquellos implantes de cámara anterior, especialmente esos que están con soporte angular, podemos tener adherencias iridianas, goniosinequias, que pueden generar hipema o también prolapsos iridianos. Son cirugías que tenemos que trabajar con mucho cuidado. Y en muchas ocasiones tenemos conteos endoteliales bajos y eso va a implicar un desafío extra. El primer desafío creo que es el cálculo del lente intraocular en estos pacientes. Si bien hay muchos estudios que muestran que el cálculo biométrico no representa un problema, especialmente cuando uno calcula la cámara anterior, en pacientes que tienen ya implantes fáquicos, la mayor parte de los biómetros de última generación contemplan esto y corrigen esos pequeños errores que pudieran existir. Obviamente siempre es preferible usar biómetros de última generación y utilizar las fórmulas de cuarta generación para
tener la menor sorpresas refractivas posible. En los miopes altos funciona muy bien la fórmula de Hill, la de Barrett, y yo me siento muy cómodo con la Panacea. Aunque en muchas ocasiones también tenemos que adicionar el problema que son pacientes que recibieron bioptics, o sea que recibieron cirugía corneal adicional. Entonces ahí vamos a tener que manejarnos con las fórmulas de cálculo de posrefractiva. Creo que el consejo mejor para darle al cirujano que no tiene demasiada experiencia es que se meta en la página de leyes CRS, que es totalmente gratuita, y ahí vamos a tener un resumen de las mejores fórmulas, y el cálculo suele ser muy predecible. Yo utilizo en muchos casos el reporte del Pentacal, el Holiday Report, y en muchos casos también está la posibilidad de colocar una lente multifocal y podemos evaluar las aberraciones y el coeficiente de asfericidad para ver si son o no son buenos candidatos para este tipo de lente. En general, no suelen ser buenos candidatos. En cuanto al plan quirúrgico, lo que tenemos que hacer es un examen preoperatorio de rutina, como hacemos en cualquier cirugía de catarata, tener muy bien estudiada la retina. Recordemos las incidencias de desprendimiento de retina en los pacientes miopes altos, hacer un muy buen examen de retina periférica, y no puede faltar el recuento endotelial en estos pacientes, que puede estar alterado, no solo en su cantidad de células, sino en la calidad. Entonces, en caso que nos encontremos con endotelios dañados, hay que tener especial cuidado, usar buenos viscoelásticos dispersivos especialmente para el explante de ellos, y luego realizar pausas viscoelásticas, bajar la energía de vacuumemulsificación, etc. Y luego el otro plan es cómo vamos a extraer las lentes. Si las lentes son plegables no va a haber problema. Por la misma incisión de la Faco, especialmente las ICLs o las Artiflex, no vamos a tener problemas para explantarlas por la misma incisión. En cambio, cuando tenemos una lente rígida de cámara anterior, hay dos posibilidades. O hacerlo por una única incisión, o realizar dos incisiones, una tunelizada para extraer el explante, que uno la puede sellar, y luego hacer una incisión córneo-corneal independiente para la vacuumemulsificación, que creo que es, en mi experiencia, lo más adecuado, digamos, lo menos traumático. Aquí vemos un explante rápidamente de un Artiflex, como se desclipea, se hace la maniobra opuesta a la que mostraba Luis, se rota y se puede, es una lente flexible más que plegable, pero se puede fácilmente, por una incisión de 3 milímetros, no menor a eso, se puede extraer sin ninguna dificultad. En cambio, cuando tenemos este tipo de implante rígido de 6 milímetros, a mí lo que me gusta es hacer una incisión tunelizada escleral de 6 milímetros. En algunos casos hay gente que no la sutura después, puede hacer una incisión antisonrisa que no filtre. A mí, yo prefiero darles un puntito. Se hace la misma maniobra que vimos nosotros, sosteniendo el implante con la pinza especial que nos provee la casa Optec, y después con un instrumento Romo se desclipea el iris. Suele ser una maniobra bastante sencilla. Se rota por la incisión y
se extrae generalmente sin ningún problema. Obviamente cuidando muchísimo el endotelio con no escatimar en el viscoelástico para no generar daño adicional al endotelio. Le hago un punto en cruz y luego hago una facoemulsificación convencional por una incisión córneo-corneal. Si nosotros hacemos, hay otra alternativa que sería hacer por la misma incisión la extracción. O sea, hay gente que hace todo el procedimiento de la facoemulsificación por debajo de la lente Artisan, y luego al final de la cirugía amplía la incisión y extrae por esa misma incisión. Es un poco más desafiante y como en estos casos en general uno tiene que cuidar el endotelio, creo que toda maniobra extra o dificultad intraoperatoria tendríamos que evitarla, o sea, hacerla lo más sencillo que podamos. Ahí está, perfecto, cirugía convencional. Y por último, el explante de la ICL, que suele ser la maniobra muy similar a lo que nos mostró José. Hay que tratar de llevar las ápticas hacia el centro y colocar, en este caso sí, viscoelástica por debajo de la lente para usar la cámara anterior. La maniobra es muy parecida a lo que estaba mostrando, pero en este caso llevamos la lente a la incisión y es muy fácilmente extraíble sin ampliar la incisión. Con una Kellman y cuidando el endotelio se extrae sin ninguna dificultad. Y luego es una facoemulsificación como cualquier otra. Así que como conclusión, la cirugía de catarata con lentes fáquicas es un procedimiento desafiante, pero tomando los recaudos que les comenté, suelen tener resultados óptimos. Muchas gracias.